Ahí está. Lo que preguntaban del canal, ahora lo ponemos en el chat, así con el nombre que lo pueden encontrar. Asimismo, en el chat se colocó y se dejó fijado el link de asistencia. Recuerden que la asistencia la dan ingresando a ese link. No pongan sus datos personales en el chat porque no es necesario. Bien, bueno, por ahora ingresé a todos los que estaban en lista de espera, más allá de que se siguen sumando, con lo cual vamos a dar comienzo a este taller, el taller número 3. En este taller vamos a estar abordando la obligación alimentaria ampliada, es decir, vamos a estar analizando la responsabilidad de los abuelos y tíos con la misma dinámica que venimos realizando a través de los diferentes workshops. Como ven reflejado en el flyer, nos van a estar acompañando el doctor Néstor Solari, quien está hablando la doctora Dudevich, la doctora Mariela González, la doctora Cecilia Bazán, la doctora María Pilar del Canto, la doctora Quiroga Patricia, la doctora Blanco Vanessa, y bueno, por motivos personales, la doctora Herrera se estará conectando en la última instancia, si es que llega a la participación. De todos modos, estuvo colaborando en la formación del taller, con la cual también le agradecemos su participación. Todas las personas que he nombrado son integrantes de la cátedra del doctor Solari, con lo cual le voy a estar cediendo la palabra al doctor para que haga la apertura de este taller. Es un placer, Néstor, tenerte presente, así que te cedemos la palabra para escucharte. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Un gusto participar nuevamente en este taller del workshop de este cuatrimestre. Y tal como lo venimos, lo señala siempre Cecilia, los temas, eh, de poner temas que tienen que ver con aspectos, digamos, debatidos o de actualidad. Y de este en particular, ya de alimentos en general, como todos sabemos, lo que estamos acá, que tiene una dinámica bastante especial, todo lo que tiene que ver con alimentos en general, ¿no es cierto? Con distintos temas o aspectos que hacen alimentos. Y en este en particular, o el tema que está puesto en esta oportunidad, focalizado en el tema de los abuelos y los tíos, eh, en alimento en general y en este en particular, como vamos a ver, hay toda una corriente jurisprudencial que es muy importante en este punto, porque nosotros que tenemos una legislación de código nueva o relativamente nueva de los 10 últimos años, en lo que hace a alimentos en general, pero en particular a los eventuales obligados, que es lo que uno de los aspectos que hoy haremos hincapié en referencia especialmente a los eventuales obligados como serían los abuelos y los tíos. Es bueno señalar y en ese punto, digamos, me parece importante marcarlo como punto de partida. En lo que hace a los obligados a alimentos, el modelo o el esquema o el diseño de la legislación argentina, y no obstante, digamos, tener un código nuevo, está casi replicado de lo que era el código de Vélez. Es decir, si uno ve los obligados en el código de Vélez a alimentos y los obligados actuales en el código civil y comercial, vamos a ver que la variación es eh, muy básica y que en ese sentido no acompañó a lo que a nivel internacional y particularmente con la Convención de los Derechos del Niño y en relación
específicamente a niños, niñas y adolescentes, en el año 1989 se abrió camino a nivel internacional una nueva tendencia que tiene que ver con la ampliación y la flexibilización para que los estados en el orden interno contemplen, además de los obligados clásicos, digamos, los derivados de la responsabilidad parental o vieja patria potestad, y de los parientes más cercanos, como era siempre el modelo legislativo civilista en los códigos, ampliar a nuevos obligados en el sentido de Oh, también vincularlo ahora sí, viste que este, faltaba hacer esto. con conceptos más amplios respecto a la tendencia que tiene que ver con mismo el concepto de familia, ¿no es cierto? Bueno, eso que no ha sucedido nos obliga a ver en estos 10 años toda una corriente jurisprudencial que resulta muy interesante, en particular en relación a los tíos que vamos a ver, porque legalmente los abuelos estaban y siguen estando entre los obligados eventuales en el orden interno, pero los tíos no. Y ahí es donde la jurisprudencia en alimento en general y en este tema en particular va abriendo camino a nuevos sujetos obligados basados en documentos o instrumentos internacionales. Con lo cual implica también la necesidad de que la jurisprudencia tenga que, digamos, extender estos obligados aplicando tratados o convenciones internacionales. Y por eso es muy importante en este tema que vamos a ver, digamos, la jurisprudencia, porque de alguna manera la jurisprudencia es la que va abriendo camino o va extendiendo y va, entre comillas, forzando, digamos, un modelo rígido en el orden interno de obligados a un modelo más extenso y flexible que es el que proponen los tratados internacionales. Así que me parece oportuno, digamos, señalar este punto de partida para ver todo lo que tiene que ver con la temática que vamos a analizar, ¿no? Y en ese sentido me parece que hasta tanto en el orden interno legislativamente no se amplíe sus actuales sujetos obligados, será tarea de la jurisprudencia eventualmente extender estas situaciones que se pueden dar y que se dan habitualmente en los planteos, muchos de ellos que llegan a resultados positivos y otros tanto que no. Digamos, existe todo un universo de judicialización que va más allá de los casos que efectivamente han sido admitidos o son admitidos, ¿no? Pero ese es el contexto, digamos, hoy de nuestro derecho argentino en ese sentido eh, o en ese horizonte, ¿no? Así que bueno, Cecilia, si te parece, empezamos con estos temas o aspectos. Desconectá el link, te dije. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos algunas cuestiones de la tecnología. Bien. Le cedo la palabra a Elena, así hace las presentaciones en orden a las expositoras. Muchas gracias, Cecilia. Hola, buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar con las exposiciones de la doctora Quiroga Patricia y la doctora Vanessa Blanco, que van a hablar en conjunto. Ellas son dos profesoras de la cátedra del doctor. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, en principio queríamos agradecer, por supuesto, a la invitación a participar en este workshop de 2026 de la cátedra del doctor Néstor Solari. Es un verdadero honor para nosotras, ¿sí? Yo, Patricia Quiroga y la doctora Vanessa Blanco, coordinar este taller número 3. Bueno, como bien se introdujo el tema de la jornada, la urgencia de la materia alimentaria nos obliga a repensar permanentemente nuestras herramientas procesales a la luz del acceso a la justicia y de la tutela efectiva. Pero, ¿qué ocurre
cuando la respuesta del progenitor principal nos llega a resultar insuficiente. Es precisamente a partir de este punto, el quiebre donde cobra vigencia el tema que hoy nos convoca: la obligación alimentaria ampliada, responsabilidad de abuelos y tíos. Para analizar cómo la jurisprudencia actual flexibiliza los límites legales frente a la urgencia, pero también cómo se protege la vulnerabilidad de nuestros No adultos sé cómo salir mayores. de aquí. Vamos a dar inicio a la formal presentación. Bien. En la mayoría de los casos, los progenitores son los principales responsables de garantizar este derecho. Sin embargo, existen situaciones en las, como bien dijimos, ambos progenitores o uno de ellos no puede cumplir con esta obligación, lo que lleva a la necesidad de extender la obligación alimentantes a terceros. En la Argentina, la ley admite que dicha obligación sea extendida de forma subsidiaria tanto a los abuelos y abuelas, como bien dijo el doctor. Vanessa, ¿está por ahí? Hola, sí, ahí estoy. La obligación alimentaria ampliada habla de la responsabilidad de los abuelos y los tíos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado son esenciales para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Este derecho se encuentra su respaldo supremo en la Convención de los Derechos del Niño, que fue incorporada a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, y tiene un carácter de derecho humano fundamental. La satisfacción de esta prerrogativa es de orden público y compromete a la responsabilidad del Estado. En alguna ocasión, por criterio jurisprudencial y ante razones extraordinarias, fue extendida a los tíos. El fundamento fue siempre el enfoque basado en los derechos humanos del niño. Y el fundamento de la ley para el reconocimiento, la vulnerabilidad y la necesidad como eje, ¿no? El derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes está estrechamente relacionado con la responsabilidad parental definida en el artículo 638 del Código Civil, y en la mayoría de los casos los progenitores son siempre responsables de garantizar ese derecho. Sin embargo, hay situaciones en las que ambos progenitores o uno de ellos, al no poder cumplir con esta obligación, lo que lleva a la necesidad de extender la obligación alimentaria a terceros. Entonces, en Argentina, la ley admite que dicha obligación sea extendida de forma subsidiaria a los abuelos y abuelas. Los alimentos incluyen un conjunto de deberes y derechos sobre la persona y bienes del hijo, asegurando su protección, su desarrollo y su formación integral. Sin embargo, cuando los progenitores no pueden cumplir con su obligación, los abuelos y abuelas pueden ser llamados a contribuir basándose en el principio de solidaridad familiar. En la actual legislación, el artículo 668 del Código Civil permite que los alimentos puedan ser reclamados a los abuelos en un mismo proceso que se demanda a los progenitores o en un proceso separado. Y también se aplica la opinión consultiva 31 que fue del año pasado, ¿no? Adecuar el quantum de la cuota alimentaria de conforme a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del niño. Y también se puede establecer una cuota complementaria para pedirle a los abuelos. Como bien dijimos, el artículo 537, que que está establecido en el Código Civil, establece que los parientes se den alimentos en el siguiente orden: los ascendientes y descendientes, que están obligados preferentemente los más próximos en grado; segundo, los hermanos bilaterales y unilaterales. La regla de equidad es que los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos, pero si hay paridad se responde por partes iguales. Pero el juez también puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y las cargas familiares de cada obligado, ¿no? El artículo 538 establece la afinidad entre parientes por afinidad, padrastros y madrastras. Únicamente se den alimentos quienes estén vinculados en línea recta en primer grado. La extensión de la responsabilidad es que los progenitores son los principales y directos responsables de garantizar el derecho alimentario de sus hijos. Sin embargo, ante la imposibilidad, insuficiencia o incumplimiento de uno o ambos progenitores, el ordenamiento jurídico exige extender la obligación a terceros. En Argentina, la ley admite formalmente que dicha obligación sea extendida de forma subsidiaria a los abuelos y abuelas, como lo establece el código. El debate doctrinal. Acá tenemos
tres posturas. La postura del agotamiento de las instancias, que exige realizar el juicio principal todo procesalmente posible para que cumpla el progenitor. Y después obliga a agotar de forma taxativa todas las vías de ejecución, embargos, astraintes, antes de habilitar el reclamo a los abuelos. La otra postura es del incumplimiento material, que considera suficiente probar fehacientemente el incumplimiento reiterado del progenitor en el expediente sin necesidad de terminar el proceso de ejecución. Y la última postura de flexibilidad tutelar sostiene que por ser el alimento, un derecho humano fundamental, solo se debe exigir acreditar verosímilmente la dificultad de percibir el dinero del progenitor. El artículo 668 permite que los alimentos puedan ser reclamados a los abuelos en un mismo proceso que se demanda a los progenitores. Después, flexibilidad procesal y determinación del quantum. Acá vamos a ver los artículos 550 respecto a las medidas cautelares, que dice que puede disponerse la traba de medidas preventivas, sean embargos o inhibiciones, para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. Y el obligado mantiene el derecho de ofrecer garantías suficientes en sustitución. El artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación permite que los alimentos sean reclamados a los abuelos en un mismo proceso en el que se demanda a los progenitores o bien en un proceso por separado. Después hablamos de la tutela judicial efectiva, con la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, evita la dilación de los plazos procesales unificando la traba de litis. Y la adecuación del quantum es la cuota debe ser fijada conformidad, por un lado, a la capacidad económica del alimentante, por ejemplo, los abuelos, y por el otro, las necesidades que tiene el niño, niña o adolescente. Puede establecerse como una cuota complementaria para poder cubrir lo que el progenitor aporta de forma insuficiente o integral. Bien, entonces hablamos de la subsidiariedad. En algunas ocasiones, por criterio jurisprudencial y ante razones extraordinarias, como venimos diciendo, se extiende a los tíos. El fundamento fue siempre el enfoque basado en los derechos humanos del niño, el reconocimiento, la vulnerabilidad y la necesidad. El derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes está estrechamente relacionado con la responsabilidad parental definida en el artículo 538. Para la procedencia del reclamo a los parientes en segundo grado, resulta imprescindible demostrar la dificultad o imposibilidad de los progenitores para cumplir con su obligación. Y esto tiene que ver un poco también con las pruebas, con poder demostrar que no pueden, digamos, los progenitores o por alguna causa en específica. Entonces vamos a ver algunos fallos también que se han, digamos, han llevado, digamos, a que esa responsabilidad sea para los tíos. Entonces, como dijimos, ante razones extraordinarias y la imposibilidad de los progenitores, se extiende a los tíos paternos. Tenemos acá tres fallos que seguramente los colegas lo van a extender y van a poder desarrollar, pero uno de ellos que sienta precedente es el de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, que es del año 2020, que dispuso una cuota provisional a los tíos paternos para un adolescente con discapacidad, priorizando la solidaridad, ¿sí?, frente, digamos, al niño, ¿no? Y después tenemos un fallo de Salta también del año 2020, donde también se obliga al tío paterno al pago de alimentos para dos niñas, ¿sí?, que están en estado crítico de salud, o sea, el estado de crítico de salud de los progenitores. Entonces, bueno, se extiende al tío. Después la Cámara de Gualeguaychú, también del año 2022, revocó el rechazo de primera instancia y extendió la obligación al tío paterno aplicando el interés superior del niño. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de lo que la jurisprudencia fue ampliando este camino y extendiendo la responsabilidad alimentaria a los tíos. Protección convencional del adulto mayor. Acá nos vamos a referir a analizarnos respecto del caso de los abuelos, ¿no? Hay una tensión de derechos. Por un lado, la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, y por el otro, está en colisión, digamos, la de los abuelos, como adultos mayores, y deben ser evaluadas con extrema prudencia por la magistratura. La extensión de la obligación alimentaria, bajo ningún concepto, puede poner en riesgo la subsistencia material y digna de un adulto mayor obligado. Y la normativa nacional e internacional busca proteger los niños,
los derechos del niño frente a la vulneración de su sustento, pero impone el límite de no comprometer los derechos fundamentales de los abuelos. Los tribunales deben auditar rigurosamente las condiciones económicas de los abuelos demandados. No se puede imponer una carga que vulnere su propio bienestar o el del núcleo familiar bajo el amparo de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El límite de la subsidiariedad. Frente a esta colisión de prerrogativas, la ley y los tratados internacionales priorizan la tutela del grupo de niños y niñas, lo que activa el principio de solidaridad de los abuelos. Sin embargo, el derecho promueve una adaptación flexible y equitativa según las singularidades del caso. Ambos polos de la relación, niñez y ancianidad, son sujetos con tutela preferente. La magistratura debe ejercerse, perdón porque acá se me... Ahí, debe ejercer un movimiento pendular que equilibre las necesidades de los menores con las posibilidades fácticas de los adultos mayores. Bien. Y como bien estamos, digamos, extendiendo, digamos, esta responsabilidad a los tíos, la jurisprudencia ha puesto en crisis estos límites rígidos de la numeración legal de obligados y se interpreta que el listado de parientes del Código Civil y Comercial es enunciativo y no excluyente, o sea que se puede extender también a otros parientes o referentes afectivos. Ante situaciones excepcionales de desamparo, los tribunales consideran imperativo flexibilizar la interpretación literal de la norma y la solidaridad familiar guiada por el interés superior del niño funciona como la fuente última de la obligación alimentaria. Como operadores de derecho, el límite siempre será la subsistencia digna de nuestros adultos mayores, pero el motor siempre será el interés superior del niño. Bueno, muchas gracias. Le cedemos la palabra a nuestros colegas. Muchas gracias por todo, doctora Quiroga y doctora Blanco. Bueno, y ahora le cedo la palabra a la doctora Pilar del Canto, que ella va a continuar hablando sobre un fallo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, si no me escuchan bien me dicen, pues estoy media engripada, difónica, sorda, tengo todo. Les voy a compartir un power muy cortito con este fallo. Ah, Un segundito. Documents, ¿dónde está? A ver si me tomo la carpeta. Ahí se ve, Sí, ahora sí. ¿se ve? Ok, Sí, perfecto, ahí se ve perfecto. genial. Un poco más bajo esta ventanita, porque si no yo no veo nada. Bueno, este fallo es bastante reciente, es de junio del 2026, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Minería de Bariloche. Acá la situación es totalmente distinta. Hay una demanda por alimentos hacia el progenitor y ante el incumplimiento de esta persona se entabla una demanda contra los abuelos, ¿sí? Los abuelos paternos. ¿Qué pasa acá? La demanda la rechazan, la Cámara la rechaza. ¿Por qué? Porque manifiesta que hay tres puntos fundamentales. Una es la situación de vulnerabilidad de los abuelos, la otra es la situación de dependencia física y mental de la abuela y la otra es la situación económica. Situación de vulnerabilidad en cuanto, y de dependencia, que iban un poco de la mano, en cuanto a que estamos hablando de dos personas, una mujer de 74 años y el varón de 80, en los cuales la mujer presentaba un problema de salud física y un deterioro mental que necesitaba asistencia permanente de dos enfermeras, una de día, una de noche, y su marido, que era quien se ocupaba de todas las demás cosas en el del día a día. Si bien esta pareja tenía una casa propia y tenía un vehículo, todos los gastos salían de su jubilación.
la juez lo que entiende es que a raíz de estos gastos que tenían que ver con el mantenimiento de su salud, no presentaban una holgura económica como para encima afrontar una cuota de alimentos, entendiendo y destacando que en todo momento que la actora estaba también en una situación complicada y que se había hecho cargo del 100% desde siempre de la manutención de sus hijos. Ahí les paso la otra. Lo que hacen acá es interesante en cuanto a que, si bien los abuelos y los tíos son responsables de alguna manera, hace que se tome la responsabilidad de otra forma. ¿En cuanto a qué? La responsabilidad parental, sí, es de los padres, de los progenitores. Los abuelos, los ascendientes y colaterales, lo que tienen es una obligación subsidiaria que deriva del parentesco, que está vinculado estrechamente con lo que decían las doctoras antes de la solidaridad familiar. Entonces, si bien estamos hablando de dos colectivos vulnerables, los menores y los adultos mayores, hay que evaluar cada caso en particular para ver quién está en mejor posición de cubrir esa cuota de alimentos. Por ejemplo, pueden ser, si no son los abuelos paternos, pueden ser los tíos paternos o quizás los abuelos maternos o algún otro tío materno, pero siempre la idea es tratar de que se cubran las necesidades alimentarias de los menores, que son fundamentales, sin que entren en desmedro la vulnerabilidad, sin que sean volver más vulnerables, mejor dicho, eh, a personas que son adultos mayores que tienen su protección dentro de lo que es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas, de los Adultos Mayores, y las reglas de Brasilia que especifican que la vejez, perdón, iba a decir la juventud, la vejez es ya un indicio de vulnerabilidad para aquellas personas que necesitan acceder al sistema de justicia para que sus derechos no se vean vulnerados, ¿sí? Entonces, lo fundamental del tema es esto, eh, que la idea es que que se contrapongan intereses de de estos dos colectivos, sino, vuelvo a esto, analizar esa situación, las posibilidades de cada alimentante para que se dé cumplimiento a esas necesidades y que también el alimentante, en el caso de los adultos mayores, puedan cubrir sus propias necesidades. En otras oportunidades, lo que puede hacerse, por ejemplo, es que los abuelos paternos cubran una parte de acuerdo a sus posibilidades y que el progenitor cumpla la otra, si no llega a cubrir el 100% de la cuota. Pero bueno, fundamental esto de entender lo que hizo la jueza fue entender que la responsabilidad parental principalmente es de los progenitores y los abuelos, si bien tienen una obligación subsidiaria que se puede reclamar en el mismo expediente de demanda de alimentos al progenitor, no deja de ser derivada de la relación de parentesco y tiene que ver con esta solidaridad familiar. Em, bueno, ahí les mencionaba algunos artículos del 537, justamente el que habla de este tema de las obligaciones que tienen los deberes y derechos de cada pariente. Básicamente esa fue la idea de este fallo, me pareció muy interesante traerlo a colación justamente porque hace hincapié en algo totalmente distinto. Uno siempre dice, bueno, vamos contra los abuelos, fantástico, pero hay que ver qué pariente está en mejor situación de poder afrontar esa cuota. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora continuando con las exposiciones de hoy, les doy la palabra a la doctora Mariela González,
Ella es jueza del Juzgado de Familia número 7 de Lanús. Esa es la palabra, doctora. Gracias. Hola, buenas noches casi a todos. Bueno, primero gracias a Ailén por la presentación, a la doctora Dusdevich por la invitación y por supuesto al doctor Solari. Bueno, antes que nada, somos todas compañeras de la cátedra, formamos parte del cuerpo docente, así que bueno, espero poder hablar un poquito de esto y aclarar algunos temas que hay al respecto. Tal como decía el doctor Solari, acá hay una situación compleja porque el artículo 537 no prevé en la normativa la extensión de la obligación a estos parientes que justamente nos traen a este debate, ¿no? Que son los tíos. Entonces, se ponen en juego varias cosas. En principio, una tensión en este artículo donde tenemos que definir, según el criterio del juez que vaya a interpretar, si este artículo es enunciativo, ¿sí? Y nos permite ampliarlo, o en su defecto, si el juez considera que esta norma es inconstitucional, que se contrapone con los tratados internacionales y que en consecuencia debe dictar la inconstitucionalidad por la omisión de la incorporación de esos parientes. Entonces tenemos dos posiciones frente a esta situación. Podemos encontrar fallos, que de hecho tenemos, donde dicen, bueno, por el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, en una interpretación armónica, entendemos que por los tratados internacionales este artículo no es taxativo, sino que es enunciativo, y los incorporamos, y si no, por otro lado, que también, bueno, ahora vamos a comentar un fallo, que la norma es inconstitucional. Y en consecuencia, por el control de convencionalidad y de constitucionalidad que tienen los jueces, por supuesto, declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Bueno, en ambos puntos se ha disputado la jurisprudencia en este sentido, pero yo les vengo a traer un fallo que salió hace 4 días, 5 días, que rechaza la obligación alimentaria en cabeza de los tíos. Y un poco lo traigo porque, a ver, nuestro criterio, o sea, es en esto de ampliar esa responsabilidad en pos de tutelar este derecho humano básico fundamental, porque no nos podemos olvidar que de lo que estamos hablando es de un derecho humano básico fundamental para la subsistencia de niños, niñas o adolescentes que están, por supuesto, protegidos por la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, nosotros sabemos que nuestro corpus iuris, ¿sí?, está formado por los tratados internacionales, nuestra Constitución Nacional, todas las normas de derecho interno, y entre todo eso tenemos que hacer una interpretación armónica y conteste. Entonces, lo primero que digo es, tengo que ver cuál es el objeto, ¿no?, de esta disputa, y el objeto de esta disputa es el derecho humano básico a los alimentos, ¿sí?, con jerarquía constitucional, que lo tengo en los tratados internacionales. ¿Cuál va a ser el sujeto beneficiario de esta prestación? Un niño, niña o adolescente, también un sujeto vulnerable que merece protección. Esta protección, tenemos dicho por la Corte Interamericana, que ante la, digamos, disputa de derechos, ¿sí?, aún de sujetos vulnerables, siempre debe prevalecer el interés superior del niño. Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí?, es muy importante partir como para ver si la extensión de los tíos es procedente o no. Después discutiremos si el 537 puede extenderlo o necesito declarar la inconstitucionalidad, pero a priori parecería que frente a un derecho humano básico fundamental de protección para los niños, niñas o adolescentes, tendría que tener un criterio de tutela amplio y no restringido. Entonces, yo les voy a leer un minutito el 537. No tengo power, pero se los voy a leer. El 537 dice: enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: los ascendientes y descendientes. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. Los hermanos bilaterales y unilaterales. A y B.
no hace más enunciación, pero no dice que es taxativa. Y después dice, en cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si 2 o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales. Pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y cargas de familia de cada obligado. Entonces, en el análisis de este artículo decimos, si tenemos un progenitor que no está cumpliendo, ¿sí? Y una progenitora que se está haciendo cargo de las obligaciones materiales y morales del niño y del cuidado de este niño, no extender la responsabilidad a otros parientes también nos implica estar incumpliendo con otro tratado internacional, que es tratar que justamente nos dice que tenemos que tratar de sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Si nosotros pensamos, además tenemos la opinión consultiva número 31, que habla de las tareas de cuidado, del valor de las tareas del cuidado, de la posición de la persona que ejerce esa tarea del cuidado, que es todo lo que se priva por cuidar a alguien. Entonces, así lo digo ampliamente, ¿no? La opinión consultiva es muy profunda, pero lo que quiero decir, todos los elementos que tenemos, por lo cual si nosotros además si es la mujer quien está ejerciendo las tareas de cuidado y se está privando y está además solventando las cuestiones materiales de sus hijos, no reconocer una obligación que se extienda a otros parientes también nos implica una violencia institucional, porque obviamente es una sobrecarga y la perspectiva de género que también tenemos que tener como mirada obligada al momento de resolver un caso. Bueno, con esto lo que les estoy diciendo es, hay un montón de normativas internacionales que acabo de mencionar que no pueden dejar de ser sopesadas a la hora de tratar de interpretar cómo extiendo esta obligación. Entonces, partimos de esa base y después analizamos el caso concreto. Por supuesto que, como hablaban recién las compañeras, cada caso tiene su particularidad y estas normativas tendrán que adecuarse al caso concreto. A veces podemos aplicar todo esto y otras veces no. Por ejemplo, la perspectiva de género no la vamos a aplicar si no corresponde aplicarla, ¿sí? Sino que a cada caso concreto vamos a aplicar las normativas internacionales que correspondan. Ahora, también podemos tener una situación donde tenemos 2 tíos o 2 abuelos, como pasaba en el caso, y que uno esté protegido por la convención, sea un adulto mayor, no tenga la jubilación mínima, tenga otras personas a cargo, y después puedo tener otro abuelo que esté en otras condiciones y que sea muchísimo mejor, y puedo establecer quantum distintos. Para uno le puedo poner, por ejemplo, el 80% de la cuota alimentaria, el otro el 20%, o en su defecto puedo excluir a uno y dejar a uno solo como obligado. Siempre que la sentencia sea fundada, razonable, por supuesto que tenemos este margen para hacer justicia, ¿no? Que es que el niño pueda percibir su derecho alimentario, su cuota alimentaria, y después que el obligado sea el que esté en mejores condiciones de proporcionarla. Entonces, vuelvo a decir, esto tiene que ver con el análisis puntual de cada caso concreto. Dicho todo esto, y un poco, digamos, el espíritu de esta reunión, que lo que queremos es analizar qué es lo que pasa con esta obligación alimentaria que no está contemplada concretamente en la norma, dijimos que tenemos 2 posiciones. La inconstitucionalidad por un lado, o interpretar que este artículo nos permite, pero me quedé corta. Y hay otra interpretación más, que es la que voy a traer acá, que es sujetarse a la letra de la ley y decir que no es admisible. Es decir, les voy a contar brevemente un fallo, que lo que el juez dice es que el artículo 537 no habilita a extender la obligación y que el único que está facultado para hacer esto es el Poder Legislativo y no el Poder Judicial, y trae a colación el fallo de la Corte del 2026, del 16 de marzo del 2026, donde la Corte, con el planteo de la inconstitucionalidad del 558, dijo que la inconstitucionalidad es de última ratio y que
el Poder Legislativo es el que tiene que hablar de este orden público familiar. Bueno, este fallo que les traigo, digamos, es la tercera opción, que es el rechazo de esta acción por apegarse a la letra de la ley. En este fallo no hubo un análisis de este derecho humano básico fundamental, ni del sujeto que tenía que percibir el alimento, ni tampoco de la madre a quien se le imponía toda la carga. Así que bueno, dicho esto, les cuento el fallo. Primero les voy a hacer mención al fallo de primera instancia, que, enrolado en la postura de interpretar que el 537 es enunciativo, admite la obligación alimentaria en cabeza de dos tíos, una tía y un tío, ¿sí? Les leo unas partecitas cortas. Bueno, el 23 de febrero, la magistrada del 2026, la magistrada de grado dictó la sentencia, hizo lugar a la demanda de alimentos entablada por la accionante contra los codemandados en una cuota alimentaria total del 70% que la dividió en partes iguales. Para decidir así, la señora jueza argumentó que el deber alimentario entre parientes constituye una previsión aislada ni una excepción del sistema, sino una manifestación concreta del principio de solidaridad. Primero, solidaridad. El otro fundamento dice que la fuente de la obligación alimentaria entre parientes es la ley y que el fundamento de imponer legalmente esta obligación es la solidaridad. Entonces, además del 537, nos dice, bueno, del 537 de la solidaridad familiar. El tercer argumento dice que en el orden dispuesto por el 537, el Código Civil y Comercial responde a la idea de responsabilidad recíproca dentro del entramado familiar y que debe ser interpretado conforme los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. El cuarto argumento sostuvo que en situaciones excepcionales el juez debe considerar el principio de solidaridad familiar y el interés superior del niño que prevalece sobre las interpretaciones estrictas del artículo mencionado. Esto, digamos, es la idea de lo que nosotros venimos plasmando como una de las posturas amplias en favor del reconocimiento de este derecho. Después dijo que correspondía flexibilizar la norma a fin de no vulnerar los derechos de las niñas y no obstruir el derecho de acceso a la justicia, también haciendo hincapié en las reglas de Brasilia, tal como lo mencionaban las compañeras. Y dice, el derecho al cuidado impone reconocer que la satisfacción de las necesidades materiales de las niñas, en este caso, no puede descansar exclusivamente en quien ejerce el cuidado cotidiano, en este caso la progenitora. La corresponsabilidad no es solo parental, sino familiar en sentido amplio cuando el ordenamiento así lo dispone. La obligación alimentaria de los tíos, en el caso, no constituye una extensión extraordinaria de responsabilidad, sino la aplicación concreta del principio de solidaridad familiar. Y aclaró que no se trata de trasladar indebidamente la responsabilidad parental ni de desdibujar su centralidad, sino de hacer operativa la red de protección escalonada que el ordenamiento establece. Y termina diciendo, en cuanto a la perspectiva de género, dice, la decisión judicial debe evitar que la inacción o la insuficiencia del obligado principal se traduzca en la sobrecarga económica exclusiva de la madre cuidadora, reproduciendo el estereotipo de que el sostenimiento integral de los hijos es una responsabilidad naturalmente femenina. En consecuencia, por los compromisos asumidos en materia de eliminación de discriminación contra la mujer, opera ahí la perspectiva de género y resuelve en ese caso, otorgando la cuota alimentaria a cargo de los tíos. Ahora, esto es recurrido por la tía y el tío. La Cámara lo que hace es explica los agravios de la tía. Y acá sucedió algo que no se dijo en la primera instancia. La jueza basa su fallo en la imposibilidad del progenitor, por un lado, y en todo esto que yo les acabo de decir. Entonces, como sustento de la imposibilidad, viabiliza la acción. Pero cuando se recurre, de lo que se desprende de este fallo,
La recurrente dice que la jueza lo que no tuvo en cuenta es que había un expediente con una sentencia de alimentos firme y que no había ningún incumplimiento denunciado en ningún momento y que el padre estaba abonando la cuota alimentaria. Dicho esto, se empieza como a desandar un poco la solidez, digamos, de la sentencia de esa primera instancia, y este es el primer argumento que dice la tía, ¿no? Primero, la insuficiencia de la que parte la jueza no es tal. Después, otra de las cosas que dice es, fija una cuota alimentaria sobre la base de una obligación legal inexistente, por lo cual es ilegítima. Y le pide a la Cámara que así lo interprete. Y después también dice que ella es una persona mayor, que tiene otras personas a cargo, que ella está protegida también por la Convención de Personas Mayores, y también que la perspectiva de género en este caso no fue debidamente aplicada, porque si no se le estaría trasladando a ella, que también es una mujer, que no tiene dinero para hacerse cargo de esta obligación y que tiene otros obligados a cargo, se estaría trasladando esa misma, responsabilidad en detrimento de ella, que también es una mujer. Bueno, parecería que este argumento también empieza a generar algún quiebre con esa sentencia de primera instancia. Pero había un tío. Lo que dice la Cámara es que el tío se reproduce un poco las alegaciones de la tía y que en consecuencia se remite a las mismas. Obviamente tenemos que sacar ahí la cuestión de perspectiva de género, pero más o menos dice lo mismo. ¿Qué dice la Cámara a este respecto? Un minutito. Bueno, la Cámara, en realidad, cuando hace el análisis, dice que quiere dejar en claro, en principio, que el elemento fáctico que da lugar a esta sentencia no existe, que es este incumplimiento del progenitor, que este incumplimiento del progenitor solo fue alegado en el escrito de demanda, pero que no fue probado, y que en consecuencia eso hace endeble esta sentencia. Pero eso lo dice, hay dos cuestiones principales. Esta que acabo de decir, dice, es la subsidiaria, pero la importante para la Cámara es otra, que es la que, digamos, la tercera postura. Dice, no puede interpretarse que este artículo es enunciativo y por ello extenderse a otros parientes que no están incorporados. Que hacer esto es hacer una interpretación en contra de la ley, porque quien debía decir esto es el legislador, y que, en pos del interés superior del niño, se corre el riesgo de hacerle decir a la ley lo que la ley no dice. ¿Sí? Entonces, esperen que yo les quiero buscar, porque marqué unas cosas interesantes para leerles. Acá está. Bueno, lo primero que dice es inexistencia de ley, principio de legalidad. ¿Sí? Dice, el propio juez al declarar el derecho, es propio del juez declarar el derecho, no crearlo. La misión de la magistratura es aplicar el derecho vigente, no el que según su personal criterio ético debió haber sancionado el legislador. Tal como cuestionan los apelantes, la sentencia recurrida incurre, a mi entender, en un exceso jurisdiccional al apartarse de la letra expresa de la norma. El artículo 537 no incluye entre los obligados a pagar cuota alimentaria por parentesco a los colaterales en tercer grado, tíos y sobrinos. La regla es clara y refleja una elección consciente del legislador en la materia. Se trata de una decisión de política legislativa vedada al imperio de los magistrados. No hay obligación sin causa. La solidaridad familiar es un principio que nutre moralmente algunas instituciones del derecho de familia, pero no es la causa fuente de la obligación. ¿Se acuerdan que antes yo había dicho que la jueza había dicho que de primera instancia que la causa fuente era la ley y la solidaridad familiar? Acá dice la causa fuente es la ley, pero la ley no lo contempla y la solidaridad familiar es un principio, pero no es la causa de la obligación alimentaria. Sigue diciendo,
que la norma solo se extiende a los descendientes hermanos, con lo cual en el derecho argentino la obligación no alcanza a los tíos y sobrinos. Dice, las opiniones doctrinarias o catedráticas que se pronuncian a favor de la ampliación de los sujetos pasivos lo hacen de lege ferenda. Inclusive, bueno, hace referencia a varios doctrinarios y manifiesta que en todos los casos que sí se concedió, habían diferencias sustanciales con este caso, porque la insuficiencia de la obligación alimentaria del obligado principal estaba aprobada y en este caso no. Sin perjuicio de lo cual, yo lo que quiero que vean acá, ¿por qué traigo el fallo? Porque es un fallo que está absolutamente apegado a la letra de la ley, ¿sí? Y no en esta interpretación amplia de la ampliación de los derechos y de la protección de estos derechos. Sin perjuicio de lo cual, el magistrado en este caso dice, y hace alusión al fallo de la Cámara de Gualeguaychú, que hay un voto en disidencia, que el juez habla que la solución para haber llegado a la extensión de la responsabilidad tenía que haber sido la inconstitucionalidad y no la extensión del 537 en una interpretación amplia. Y acá lo que dice este juez, dice, evidentemente, si bien él entiende que la letra de la ley dice que no, eventualmente el camino tendría que ser la inconstitucionalidad si se entendiera que los tratados internacionales nos mandan otra cosa, pero no la interpretación amplia del artículo. Entonces, hace alusión a ese fallo de Gualeguaychú, de la Cámara, que concedió, ¿no? Y dice que si bien la solución es distinta, comparte la disidencia con este juez que dice que debía haberse decretado la inconstitucionalidad. Esperen un segundito, a ver qué otra cosa dice, para que entiendan lo de la disidencia del de Gualeguaychú. Dice, luego, en el considerando 7 de este fallo, brindaría su propuesta. Dice que el artículo 537 no contempla la posibilidad de que un menor pueda reclamar alimentos a quienes conforman lo que se conoce como la familia ampliada. Esto sería inconstitucional, ya que limita de modo injustificado el ejercicio de un derecho que los tratados y convenciones internacionales contemplan. Y esta circunstancia no la entiendo pasible de ser salvada mediante la interpretación del concepto de solidaridad familiar. Es una inconstitucionalidad por omisión. Entonces, si bien este juez no dice que hay que ir a la inconstitucionalidad, dice, bueno, en definitiva, en el caso se hizo una interpretación ampliada, pero nadie pidió la inconstitucionalidad ni se trató el tema, que eventualmente podría ser una forma de tratamiento. ¿Sí? Lo deja como traído a colación nada más, pero no porque su posición, o por lo menos no se traduce de la lectura del fallo. Bueno, y dice, retomando el hilo del caso concreto, dice este juez, lo cierto es que el adjudicante, sin analizar la constitucionalidad del 537, se aparta de la solución legislativa. Entonces dice, la jueza de primera instancia no analiza la inconstitucionalidad y así todo se aparta de la norma. He de enfatizar que la causa de la obligación alimentaria es la ley. Si la obligación no tiene causa, la condena se sustenta únicamente en la voluntad de quien juzga. Y esto, en función de los principios constitucionalidades de legalidad y división de poderes, no representa un pronunciamiento jurisdiccional válido. Por ello, desde este vértice, la solución es contraria a derecho y no puede ser confirmada. Bueno, así termina el fallo y después esto respecto de la legalidad y después habla de la orfandad probatoria y la inexistencia de la excepcionalidad, que dice, bueno, esto lo toco como de manera subsidiaria, pero lo central en este fallo es que él se apega a la letra de la ley y cuando, a ver si esto lo encuentro, cuando se apega a la letra de la ley, habla del caso que yo les decía de la Corte, que también se apegó a la letra del 558. Entonces, en las conclusiones dice,
Bueno, en conclusión, y volviendo al punto de inicio, el presente caso no es análogo ni asimilable a los particulares supuestos resueltos por nuestra jurisprudencia nacional, comentados por la doctrina citada. Que los otros casos de donde se puso en juego el 537, la plataforma fáctica era diferente y no era esta donde se partía de la base donde no se había acreditado el incumplimiento del progenitor. Y para terminar, dice, con relación al fallo impugnado, a mi entender, prescindió del derecho positivo aplicable para basarse en enunciados difusos, premisas fácticas no demostradas y en juicios personales de valor. Todo ello lleva a revocarlo en base a las inverteradas enseñanzas de la Corte sobre la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Y acá dice que en ocasión reciente, el máximo tribunal nacional tuvo oportunidad de recordar en este sentido que, es el fallo del 2026, el único control judicial que corresponde efectuar sobre las decisiones del Congreso en la determinación prudencial de cómo regular el régimen de familia se refiere a los supuestos excepcionales en los que se argumente sólidamente la violación de algún derecho constitucional de los individuos. Al respecto, cabe recordar que la misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar, y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio en el orden jurídico. Bueno, sigue haciendo mención a ese fallo. Y finalmente resuelve revocar el fallo de primera instancia, volverlo a la primera instancia, que se modifiquen las costas en razón del cambio de dirección de este fallo, y lo concluye de esta manera. Bueno, un poco lo que traje a colación es en esto que veníamos todos, ¿no? En el sentido de que vamos con la obligación alimentaria de los tíos. Bueno, lo que decía el doctor al principio, esto va a depender de la mirada judicial que se tenga al respecto. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos un cambio legislativo que se adecúe este artículo a lo que es el derecho humano básico fundamental y a la necesidad de proveer ese derecho humano básico fundamental en virtud de la solidaridad familiar respecto de los parientes que estén en mejor condición de proporcionarlo. Porque frente a una situación de necesidad y de vulnerabilidad, tenemos que ver qué familiar está en condiciones de proporcionar esa, esa prestación. Y esto no es tratar de que cualquier obligado sea. Obviamente que estamos hablando de los parientes, pero no podemos dejar de ver que estamos sopesando derechos de los niños y que los niños tienen derecho a que su interés superior esté protegido y que tengan un nivel de vida por lo menos mínimo para su subsistencia y su desarrollo, porque justamente son las generaciones que debemos cuidar. Entonces, digo, más allá de las diferentes posturas que hay al respecto, me parece que el eje central y un poco el análisis que hacemos es de dónde partimos, ¿no? ¿Qué tenemos que proteger? Y no es, por supuesto, sin tener en consideración las otras cuestiones, ponderando con equidad, con razonabilidad y con los elementos jurídicos, digamos, con los instrumentos que tenemos, con la normativa que tenemos, y la normativa internacional es clara a este respecto. Y el artículo 1 y 2 nos pide y nos llama a que hagamos una interpretación armónica del corpus iuris para justamente poder dictar sentencias justas y sin poder tener una mirada de derechos humanos y humanidad, digamos que la justicia se aleja, si no. Entonces, bueno, es como difícil, ¿no? Esa ponderación, y obviamente cuando hay muchas vulnerabilidades, la decisión se pone más difícil, porque por supuesto, como decimos, si estamos hablando, quizás en este supuesto, de una tía que era una mujer, que también lo que planteaba, digamos, de la perspectiva de género le aplicaba, bueno, podemos considerar esto y ver al tío, porque yo no tengo por qué imponerle la obligación a ambos
puedo pensar que esta mujer tiene estas condiciones, que también es una mujer, que tiene determinadas cargas, y puedo poner la mirada en el otro sujeto para ver cuáles son, debo poner la mirada en el otro sujeto para ver en qué condiciones está y si están mejores condiciones para proporcionar. Pero me parece que frente a una necesidad concreta, no podemos dejar de proteger a un niño, niña y adolescente, o adolescente. Así que bueno, esa es mi mirada al respecto, en consonancia con lo que siempre decimos en la cátedra, con lo que decía el doctor Solari, así que bueno, les agradezco los comentarios y bueno, seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Bien, con respecto a algunas cuestiones de las que estuvieron exponiendo, bueno, por un lado estaban preguntando los datos de este fallo que estuviste comentando. Corregime cualquier cosa, Mariela. Entiendo que es este caso en el cual circuló una noticia periodística de Neuquén, era la noticia. De todos modos, lo que tengamos a disposición, luego se lo estaremos haciendo llegar, por ejemplo, el link de la noticia, no sé si tenemos el fallo, Cecilia, pero un sí, minutito. Te digo, esto es de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Laboral, Minería y de Familia, con perfecto. competencia en la segunda, tercera, quinta circunscripción de San Martín de los Andes del 17 de junio del 2026. Yo lo tengo el fallo y ya lo pasé, así que cuando esté en condiciones lo vamos a compartir. Ah, perfecto, buenísimo entonces. Para aquellos que preguntaban, entonces quédense tranquilos que va a estar subido el material en el Drive que les pasamos hace un ratito, que es la forma que tenemos de hacerles llegar a ustedes el material de los diferentes talleres. Después había algunas preguntas, había particularmente una pregunta, ahora la voy a buscar, era más que nada con cómo entablar el pedido, creo, si mal no recuerdo. Por un segundo. Bueno, ahora hay muchísimos halagos y felicitaciones, pero ya voy a encontrar acá. Dice, el pedido de diferentes cuantías, ¿se puede hacer en la misma demanda? Supongo que se estaban refiriendo a, más que cuantías, a las diferentes, igual no sé para quién iba dirigida esa pregunta en particular, pero doy mi apreciación, cualquier cosa, lo que quieran aportar el resto de los expositores, bienvenido. Entiendo que se están refiriendo a estos diferentes reclamos, es decir, si lo puedo presentar en un mismo pedido contra los progenitores y contra los abuelos, contra los tíos. Yo entiendo que sí, si bien con las condiciones que fueron mencionando, donde hay una subsidiariedad y hay unos principales obligados, pero entiendo que el reclamo puede ser entablado en el mismo, en la misma demanda. No sé si opinan distinto al respecto. No, de hecho el 537 dice, ¿no? Y se puede entablar en la demanda y después entre ellos también muchas veces dice, no, pero hay otro que está en mejores condiciones y lo cita el juicio. Y si está en mejores condiciones, el juez evaluará si está en mejores condiciones, si está en igualdad de condiciones, si están mejores, lo desplazará a este que lo citó. Y si no, concurrirán, pero obviamente el que está citado tiene que mencionar quién está en mejores condiciones. Y también el que inicia puede demandar a dos, o a demandar a los que considere que tienen esa obligación. Bien, perfecto. Ahí estoy pasando por chat un pedido que están haciendo. ¿Está? No sé si tienen alguna, podemos hacer este espacio de intercambio. Estamos en tiempo. Lo que sí, lo que les voy a pedir, que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, si la quieren hacer en el chat no hay inconveniente, pero si no pueden habilitarse el micrófono, pero previo levanten la mano, así nos ordenamos. O sea, desde la parte de reacciones, pongan levantar la mano. Claudio acá pregunta, para obligar a los tíos, ¿debe ser probado fehacientemente
la imposibilidad del progenitor? Bueno, no sé si lo quiere contestar alguien, si no, yo tomo la palabra o sé si vos querés. No, por favor. Bueno, en realidad, como contaban las compañeras antes, hay distintas posturas, algunas más flexibles y otras más rígidas respecto a esto. Algunos entienden que tiene que haber un juicio de alimentos y una ejecución de alimentos y probarse en un juicio de ejecución que ese progenitor no podía. Otros, una posición intermedia, que con la denuncia del incumplimiento es suficiente, y otros, como pasó en este fallo, evidentemente la mera alegación del incumplimiento fue suficiente. Ahora, yo entiendo, no, a mi criterio, la postura rígida es demasiado, porque obviamente si tenemos que hacer un juicio de ejecución de alimentos, nos olvidamos del acceso a la justicia. Por eso le digo cómo sopesamos, ¿no? Nos olvidamos del derecho humano básico fundamental, que es un sujeto vulnerable, y las reglas de acceso a la justicia para personas vulnerables, donde tenemos que tratar de eliminar barreras. Entonces, bueno, ahí sopesamos. Digo, una posición intermedia y lógica podría ser considerar que haya, obviamente, primero un reclamo a ese progenitor y que esté demostrado ese incumplimiento. Por ejemplo, si el progenitor tenía que depositar en la cuenta del juzgado y el juzgado ve que no hay un solo monto depositado y la parte pidió que se lo inscriba en el registro de alimentantes morosos, que se pida alguna medida, bueno, eso tendría que ser, entiendo yo, por estas ponderaciones que le estoy diciendo, suficientes como para habilitar la vía. Pero bueno, vamos a depender un poco de la posición. No hay una, digamos, una norma que establezca cuándo sí o cuándo no, sino que esto es un poco lo que sucede. Exacto, totalmente de acuerdo, Marila. Y con respecto a esto que estás explicando, lo conecto con una pregunta que no había visto en el chat y recién la veo ahora, de Laura. Dice, ¿puede iniciar reclamo a los abuelos cuando ya hay una ejecución de alimentos contra el padre? Bueno, creo que esto tiene que ver con esto que estabas recién explicando. Si bien no hay una norma que diga cuándo sí, cuándo no, ya el hecho de tener una ejecución de alimentos contra un progenitor que no está incumpliendo, ya tenemos en marcha una imposibilidad. Obviamente, en cada caso en particular hay que ver, ¿no?, en qué estado está esa ejecución. Sí, igualmente ahí aclaro, Ceci, que cuando hablamos de abuelos, ¿sí? Ahí contestamos un poco antes lo que era tíos, pero cuando hablamos de abuelos, hasta se puede demandar en el mismo proceso. Claro, Por lo cual, yo no necesito una ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque es un obligado subsidiario, pero el código me habilita a que yo lo inicie hasta en el mismo proceso en el que estoy demandando al progenitor. Entonces ahí es diferente la cuestión. Después veremos, obviamente, digamos, la responsabilidad solidaria, cuándo va a operar, pero yo estoy respondiendo a en qué momento se puede iniciar. ¿Se entiende? exacto. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ahí levantó la mano. Oriana. Sí, Oriana, puedes habilitarte el micrófono y nos preguntas. A ver si le puedo. Me parece que, hola, ¿cómo estás? Me parece que lo puso directamente por el chat porque no le funciona. Ah, bueno, ahí voy. Sí, Oriana dice, yo quisiera preguntar lo siguiente, ya que la cuota alimentaria se cuantifica de acuerdo a la posibilidad económica de ambos progenitores. ¿Qué sucede cuando el demandado progenitor no acredita ningún ingreso durante el proceso y se establece una cuota alimentaria básica que no cubre las necesidades del menor?
La cuota se puede readecuar de acuerdo a la capacidad económica del tío barra abuelo o la cuota será la misma. Bueno, ahí se pide disculpas de que no pudo habilitarse. No sé si alguno de los expositores quiere responder. Sí, yo no tengo problema. Como quieran, pero si quiere hablar alguien, alguien más. No, te dejamos a vos, que sos la jueza. No, pero bueno, yo aclaro, todo lo Acá que digo no lo digo desde ese lugar, lo digo, o sea, no hablo de casos, no estoy diciendo lo que tienen que hacer, ni mucho no es menos. la jueza, Soy Mariela. docente, soy la docente de la compañera del equipo de... Bueno, con más experiencia se puede decir en todo caso. No, ahora me olvidé de la pregunta. La pregunta era con respecto a si se podría cambiar la cuantificación de la Ah, cuota con obvio. respecto a los tíos o A ver, abuelos. en principio, el principio, las cuotas alimentarias que se fijan siempre son modificables. Por eso tenemos incidentes de aumento, de reducción o de cesación de cuota. Fijamos una cuota y esa cuota no va, digamos, a ser lo que vaya a regir, porque lo que va a regir también va a ser en razón de la modificación de las circunstancias. Puede ser que el niño o adolescente tenga una enfermedad sobreviniente que requiera otras necesidades, que tenga que hacer un viaje, que tenga que le cambie la situación económica a su progenitor y tenía una cuota alimentaria muy alta fijada y en consecuencia tenga que reducirla. Bueno, las cuotas alimentarias están sujetas a modificación. Ahora, la pregunta concreta es, ¿puedo fijar una cuantía distinta? Si yo tenía un progenitor que el quantum que le había fijado era muy bajo y no cubría las necesidades, y a su vez esta cuota alimentaria la incumple, lo que a priori habilitaría extender la obligación, yo después cuando extienda la obligación, entiendo en lo personal, que el quantum va a estar relacionado con esa otra persona que va a estar abonando la cuota alimentaria. También puedo tener el caso inverso, puedo tener el caso que el progenitor abonaba una cuota alimentaria elevada, que la incumple o que perdió el trabajo, lo que sea, y cuando le voy a extender al abuelo, el abuelo es un jubilado. Entonces yo no puedo tener el mismo parámetro, no puedo ejecutarle una cuota alimentaria de una persona que tenía una capacidad económica a otra persona que no tiene esa misma capacidad económica, porque eso no es justo. Entonces, por supuesto que la cuantía de la obligación va a depender de las necesidades del alimentado, pero por supuesto de la capacidad económica y de las posibilidades del alimentante. Entonces, obviamente, van a ser teniendo en miras a ese obligado. Si no, digamos, se desvirtúa la obligación. Bueno, espero que haberla respondido. Bien. Después hay otra que no sé si lo están haciendo como una pregunta o un aporte. De todos modos, eh, bueno, hago la pregunta y vemos si es una pregunta o es un aporte. Dice, una vez, sí, es una pregunta. Bueno, gracias, Claudia. Perfecto. Pregunta Claudia, dice, una vez que el progenitor demandado por alimentos no cubre con las necesidades o los cubre insuficientemente, ¿la madre o padre a cargo de los menores debe acreditar además su imposibilidad para proveerlo, para extender alimentos a los demás obligados alimentarios en forma subsidiaria? Acá ya le cedo la palabra a las expositoras. Simplemente hago un aporte que, esperen que vuelvo a verlos ustedes, que estoy en el chat. En realidad, para mí es erróneo pensar que él o la progenitora que está a cargo tenga que demostrar su imposibilidad porque ya se está haciendo cargo, con lo cual no liberaría en el proporcional que corresponda reclamar alimentos a quienes corresponda para colaborar en lo que es la cuota alimentaria de ese niño, niña o adolescente. No sé si se comprendió la pregunta, si no la vuelvo a leer. Es la última que está en el chat.
Ceci, vos respondiste esa pregunta, ¿no? Sí, sí, pero no sé si quieren agregarle algo, si están de No, yo acuerdo, lo digo, que le para agregaría es algo que, bueno, también es novedoso. Yo lo he resuelto en algún supuesto y algunos otros jueces también, pocos. Ahí cuando dice, una vez que el progenitor demandado por alimentos no cubre con las necesidades o cubre insuficientemente. Ha sucedido que ante la insuficiencia se fije, si bien dijimos que la obligación alimentaria del abuelo es subsidiaria, también se ha fijado algún tipo de cuota complementaria. sí, es cierto, he ¿Sí? visto alguna cuestión. Complementaria donde decimos, bueno, el progenitor, supónganse, el progenitor tiene un trabajo media jornada, más allá de que después tenga que trabajar y ver cómo resuelve, pero bueno, también hay una coyuntura en ese momento. Una cuota alimentaria, supónganse que no llega a cubrir el índice de la canasta. Y puede ofrecer muy poco. Y está demandado el abuelo. Bueno, podría, según el caso, según las necesidades también, pensarse en una cuota complementaria donde el abuelo o abuela pueda integrar esa cuota, ¿no? Eso respecto de la primera parte, cuando dijo no cubre con las necesidades o cubre insuficientemente. Ahora, también coincido con vos en cuanto a lo que decís de la madre, el único supuesto que podría ser, ¿no? Coincido plenamente con lo que decís, pero no sé si tengo una madre que es millonaria, ¿no? Que, bueno, ahí como la obligación de los demás es subsidiaria y si todos los demás están en peor condiciones que ella, bueno, ahí obviamente siempre digo, es el caso concreto, pero digamos, en general la respuesta es claramente que, bueno, que ejerce las tareas de cuidado y que los otros deben responder por sus obligaciones. Exacto, exacto, la razonabilidad ante todo. Bien, a ver, la otra era un complemento igual a lo que venimos hablando, es una pregunta, un aporte que hizo Nancy, pero tiene que ver con esto que también vos hablabas de lo complementario. Bueno, están diciendo esto que les parece sumamente eficaz. Bien, Andrea, habilítate, Andrea Flores, el micrófono, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Desde Buenas. Córdoba, desde el interior de Córdoba les hablo. No me anda muy bien la cámara. No Eh, te preocupes. Les quería comentar, no sé si es un aporte o no se mezcla con un aporte, una consulta. Yo tuve un caso, sí, con respecto a un señor, digamos, el progenitor demandado estaba preso. Entonces, inicié esa demanda y como complementario al abuelo. Así que bueno, me habilitaron el 40% para ese abuelo. Perfecto, gracias, Andrea. Claro, es uno de los ejemplos, ¿no? En donde nacen estas obligaciones subsidiarias en esto que venimos comentando o intercambiando. Sí, sí, eso, digamos, eso estuve bueno, ahora lo que voy a tratar de hacer en ese caso es muy poquito la cuota, en realidad creo que son 120.000 pesos, entonces la idea es pedir un aumento, ¿sí? Porque son alimentos provisorios. Ahora tengo que iniciar una nueva demanda y me interesó muchísimo, me vino justo esta clase, porque el progenitor no tiene nada, o sea, yo pedí informes y demás al colegio de abogados y bueno, aparentemente no tiene ningún ingreso, no hay un vehículo, no hay nada, y tiene un pedido de una pensión no contributiva. Entonces ya es como que, bueno, me lleva a pensar que va a ser muy complicado poder ejecutar esa cuota alimentaria. Entonces tengo los progenitores, los abuelos paternos, que sé, porque acá es un pueblo chico, que tiene cada uno su jubilación y aparte tienen casas en alquiler. Y se me ocurrió molestarlo, por así decirlo también, a través de un tío, ¿sí? Porque es un tío soltero que vive en el mismo pueblo del progenitor. Entonces
iba a hacer esa jugada, ¿sí? Bueno, total, para pedir hay tiempo, digo yo siempre, y veremos qué determinan los jueces, ¿no? Nosotros dependemos del Tribunal de Belleville. Entonces, por eso preguntaba si se podía poner, digamos, se podía colocar en la demanda este complemento de, también por esto, ¿no? De que hablaban de los tratados y la vulnerabilidad de la gente grande, de la vejez, decir que a lo mejor un poquito cada uno, ¿sí? Por si el progenitor, bueno, no cumple o cumple defectuosamente. ¿Qué sería eso? Que paga cuando quiere. Entonces eso es un riesgo también, que paga cuando quiere. Entonces embargo una jubilación y tengo, aunque sea 2,50 pesos, pero lo tengo asegurado. Esa es mi idea, no sé. Bien, no sé si alguien quiere responderle, o intercambiar, ¿no? En este razonamiento que está eh, haciendo sí, Andrea. Bueno, Andrea, te han dejado sola para que vos Bueno, yo reflexiones. voy a hablar yo. Tengo un caso, ya tuve un caso parecido que también el padre estaba preso y la demanda directamente se hizo contra el abuelo. Y así salió. O sea, 30% y directamente se lo retienen del trabajo, ¿no? Porque en este caso, camionero, entonces tenía un buen sueldo. Pero yo creo que en el caso de ella que quiere subsidiariamente también al tío. Habrá que ver ahí, o sea, si no cumple el abuelo, no le entendí muy bien, si ya lo hizo contra el abuelo o si es el padre, no entendí esa parte, pero yo creo que bueno, después ante un incumplimiento ahí va a poder extender y presentar, digamos, también, en ese caso, digamos, el pedido hacia el tío. Sí, doctora Patricia, en realidad yo quería hacerlo, digamos, contra ambos, abuelos y tíos, como que quería tener, hablando en criollo, el paraguas abierto por cualquier cosa. Lo que me pareciera como sobreabundante ir contra el progenitor, que es el responsable, obviamente directo, e ir contra los abuelos, contra los tíos, digo, hoy no será como mucho, eso era lo que me pasaba. Pero bueno, no sé, lo voy a intentar, veremos cómo me funciona. Claro, exacto. Esto un poco teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que estuvo explicando hoy Mariela, pensar esto de la complementariedad, tener en cuenta, ¿no? La figura y la responsabilidad de los tíos, y digo, para el fundamento también, por esto que veníamos hablando, que en realidad no es no es uno de los obligados expresos que encontramos en la norma. Sí, digo, tener en cuenta todo lo que venimos analizando en este taller, digo, más que nada por si como la demanda va contra progenitores, abuelos y tíos, en esto que estás analizando como estrategia, digo, pensarlo en conjunto con todo lo que venimos conversando, con estas particularidades que hablaban hoy, las posturas. Bueno, esto de la complementariedad, ver también cuáles, ¿no? Las necesidades de ese niño y cuáles son los ingresos, digo, como caudal económico de todas estas partes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un montón de demandados y aún así apenas cubrir esas necesidades. Y en otros casos, quizás con un demandado cubro las necesidades. Digo, esas serán cosas que vos tendrás en cuenta, ¿no? Al momento de encarar tu reclamo, digo, que no es lo mismo, también un poco lo que hablaba hoy la doctora González, decir, bueno, sí, en principio no es ni razonable ni justo tener que acreditar el cuidador, acreditar la imposibilidad porque en realidad uno está haciendo el aporte. Ahora sí, bueno, trasladamos eso, como decía Mariela, a una persona de altísimos recursos, es una situación, digo. Todas estas cuestiones para tener en cuenta al momento de esas demandas. No sé si Igual quieres. el aporte que quiero hacer a esto, de todo lo que ya está dicho, eventualmente, si se demandan a varias personas, entre ellos van a intentar excluirse. Y el que va a soportar, digamos, esa obligación va a ser el que esté en mejores condiciones. Y si hay gente que está en igualdad de condiciones, va a concurrir. Entonces, bueno, en realidad la solución va a depender de la materia probatoria. A priori no se sabe quién va a ser el obligado.
Y después algo que veo mucho en el chat que se puso en discusión a partir de esto que dijeron, es si las jubilaciones son embargables. Por alimentos sí, eso es muy importante que sepan. Por alimentos sí se pueden embargar. Bien, perfecto. A ver si hay alguna otra pregunta o alguna mano. ¿Hay alguna mano levantada? Daniela. Hola, Daniela, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quiero comentar algo. ¿Me escuchás? sí, sí, intervino. Hola, hola. Ahora te escuchamos, a ver ahí Ah, silencio. ¿qué tal? No, yo quería comentar algo porque me llegó muy de cerca, soy abogada, pero el caso es cercano. Se pidió en la primer demanda, cuando era menor, la mamá lo pide y involucra al papá, a los abuelos y al tío. ¿Por qué? Porque había una insolvencia que había un entramado que entre todos no habían hecho, porque es gente, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces gente con campo, con muchas propiedades, entonces ¿qué hacen? Utilizan al tío, como siempre está excluido del Código Civil, ¿no? Para el tema alimentos, entonces todos los bienes iban para el tío. Entonces se pone en la demanda esta cuestión. Bueno, se piden medidas cautelares, ellos, el progenitor, dice, bueno, no me hago cargo, hace un convenio con la mamá, por un convenio millonario, ¿no? Porque la demanda era con bastante dinero, porque el niño, el menor, es un nadador de élite, ¿no? Que compite a nivel internacional, entonces se hace el convenio. Ahora después, cuando ya es mayor de edad, este año, eh, se pide incidente, porque claro, no le alcanza ese dinero que se había arreglado. Y aparte porque primero estaba en secundaria y ahora pasó a universidad a estudiar a un colegio que le queda frente a la institución donde entrena, ¿no? Donde hace el deporte. Bueno, para todo esto, el juez, que acá tenemos juzgado de paz, dice que no correspondía, porque no había una cuestión fáctica. La cuestión fáctica ya estaba basada en que pasaste de secundaria a universidad. Si antes estaba pagando a un colegio privado para que estuviera dentro de la institución donde él es nadador, y ahora cruzaba la calle para lo mismo, porque es un entrenamiento que es continuo, bueno. Eh, no se dio alimento provisorio, es decir, y la madre está endeudada hasta la cabeza tratando de pagarle al niño cuando el papá y los demás están insolventándose, porque aparte se comprobó que se insolventaron en el scoring del año 24 al año 26, cuando se volvió a pedir, bajaron de 3-1. ¿No? Era una cosa como... Y es esa impotencia por ahí que da que la gente que... Es decir, que el juez tomó solamente al progenitor. Si el progenitor podía arreglar un convenio millonario donde no se incluyó ni al abuelo ni al tío, ¿por qué no se puede, en este caso, como al tío lo excluyeron, el abuelo, como se dijo en un momento, una cuota complementaria? Eso por ahí se podría hacer, ¿no? Porque el papá está reconociendo que esa insolvencia, porque no tenía nada, no era ni trabajador, no tenía empresa, no tenía nada. Sin embargo, con cruces de dónde salía el dinero, salían de las sociedades que eran del tío y del abuelo. Es medio complejo, es largo. Está silenciada, Ceci, perdón. ahí está, no sabía que estaba silenciado. No, pues estaba en el chat y entonces, como lo pongo en grande para no perder las noticias, lo que van poniendo, no los puedo ver. Ahí volví.
Sí, bueno, es un poco complejo, digo, ¿no? Para analizar todos los pormenores en esta instancia. No sé si le quieren responder algo las expositoras. Creo que es una estrategia viable lo que está planteando, digo, como pensamiento, pero bueno, no sé si quieren... eh, Sí, yo lo que quiero decir es que cuando tenemos una resolución judicial que no se adecúa a lo que estamos pidiendo, hay que recurrirla. Eso me parece muy importante, ¿sí? Porque, bueno, quizás la primera instancia tiene una opinión y la Cámara puede tener otra visión sobre la situación, más en estas cuestiones donde decimos que no hay una cuestión donde es la aplicación estricta de la norma y está dicho. Tenemos varias vertientes sobre una situación, entonces, bueno, cuando tenemos una resolución que consideramos que genera un agravio, bueno, obviamente me parece que garantizar la revisión de eso es muy importante. bueno, damos espacio a la última pregunta. ¿Yo? María. Sí. Sí, María. Sí, María. No, yo quería hacer una pregunta, bueno, porque estoy haciendo una demanda, o sea, son mis primeras demandas, yo trabajo en la Defensoría Civil de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y tengo que hacer una demanda porque se clausuró la etapa de alimentos, que es contra el padre y contra los abuelos. El padre no tiene trabajo, ya enviamos ese informe si no, no tiene ningún tipo de trabajo. La señora tuvo el bebé, o sea, y al año se separó, el nene ya tiene 12 años, o sea que no sabe nada de su vida y tampoco sabe nada de la vida de los abuelos, digamos. Sabe que tienen jubilación, pero no sabe más nada. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para saber la situación de los abuelos, para, para poder pedir para los abuelos, o sea, para que los abuelos paguen alimentos? Como hoy hablaban que por ahí no tienen recursos y eso. No sé si alguien me puede contestar. Yo no sé cómo se levanta la mano, pero yo tengo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Nancy Lecano Álvarez de Paraná Entre Ríos. Tengo muy mal internet, chicas. Presupuestos fácticos de demandas contra los abuelos y extensión entre parientes, nosotras utilizamos 3 elementos que tienen que estar sí o sí para que sea viable acá la jurisdicción de Entre Ríos. El primero es acreditar capacidad económica por todos medios de noticias viables, informes de ANSES, que todos son registros que nosotros manejamos a nivel internet. se le cortó a Nancy que justo te estaba colaborando con él. Empezamos, Ahí volvió. acreditamos como no podíamos acreditar que tenían un local en la casa, porque estaba totalmente en negro, utilizamos Google Maps, fuimos hasta la casa con la camarita y le sacamos print de pantalla con todas las medidas de seguridad que requiere la prueba digital, ¿no? Entonces acreditamos que había un local funcionando. Nosotros también hicimos una retención de pensiones no contributivas a una abuela donde el papá también no ejercía la responsabilidad parental, ni moralmente ni económicamente. ¿Cómo le hicimos? Se le cortó a ella. No puede ser. Local, denunciando que además de la pensión no contributiva, esta abuela tenía otros ingresos y vivía más gente en su casa. Y en cuanto a los tíos, tía en este caso, hicimos primero siempre la cesación de pago de alimentos de los progenitores, ¿sí? Siempre, eso lo acreditamos ya desde el vamos. Y lo pedimos medida cautelar. Y en el caso que la madre o padre no pueden alimentar al niño, niña o adolescente, o joven, y todo lo que mayor podamos, luego lo que solicitamos es que lo que falte para satisfacer, por ejemplo, un índice básico de crianza,
lo completan los parientes. Y estos parientes, en la proporción de su capacidad económica acreditada en autos, ¿sí?, de lo que falte para satisfacer. Es decir, el padre llega hasta 200 pesos, la madre puede aportar 100, bueno, la diferencia la va a aportar 50% del abuelo y 25% la tía, por ejemplo, ¿no? Y para eso observamos el colectivo al que pertenecen y la capacidad económica y las cargas familiares también. Pero lo pedimos desde la demanda planteada así. Pero una pregunta, nada, yo quiero saber, tengo que conseguir pedir al registro de las personas el certificado de nacimiento del padre, ¿no? Para poder Sí, tenerlos. primero acreditar el árbol genealógico, o sea, primero tenés el acta de nacimiento del niño. Sino que alguien me pueda contestar eso. Exacto, para acreditar el vínculo. A eso te estabas O sea, refiriendo. no Yo tiene lo pido al registro de las personas, el certificado de Exacto. nacimiento del papá. Y ahí Exacto. supongo que del gurí digo yo por ser enterriana, pero pedís el del niño y adolescente, el del papá y el de la tía, ¿sí? O sea, porque te conecta el papá con ese abuelo, y ese abuelo tenés que pedir el de la tía para conectar, que son hijos de los mismos progenitores o tienen un vínculo que lo hace tío. Claro, claro, sí, ya entendí. Listo, sí, sí. Y Gracias. luego, no, por favor, y luego sí, Está bien. Se le cortó mucho, por eso te interrumpíamos, porque no se escuchaba, por lo menos yo, se me interrumpía el diálogo. Entonces, por ahí es no la extensión de la responsabilidad en cuanto a la salud, sino en esto de que cuando tenemos un progenitor monoparental y no monomaternal, no tenemos perspectiva de género y no tenemos mucho más que el enriquecimiento ilícito o encausado y la perspectiva de niñeces. Por más que este papá críe solo monoparentalmente al hijo, la certificada al 100 de sus... el título, ¿no? Esa consultita la tiro ahí para ver cómo hago. Nosotros la hicimos con perspectiva de niñeces. Vamos a ver los resultados. Pero cuesta muchísimo más. No sé si tienen alguna idea. No, gracias. Yo solamente quería saber eso, pero bueno, después tendría que investigar si tiene algún otro ingreso o algo de eso, porque solamente con pedir el informe no sé si solamente basta con eso, porque puede cobrar bien y no poder ayudar también. Claro, lo que pasa es que para mí el jaque, desconozco tu jurisdicción, no he litigado ahí, pero sí, si vos analizás toda la jurisprudencia y lo que vino citando la doctora, me parece que lo importante es acreditar primeramente o someramente, si lo vas a hacer vía cautelar, porque vos vas a meter una cautelar. Se clausuró la etapa y tengo que hacer la demanda. Ay, se cortó, perdón. Vos vas a meter una medida cautelar, ¿o no? Sí, o sea, tengo que hacer la demanda de cero porque no se presentó Entonces, la y vos audiencia. hiciste, nosotros en la provincia de Entre Ríos necesitamos, si es demanda juicio ordinario, hacer una mediación previa, porque si no podemos, sí estamos autorizados para ir por una cautelar o una tutelar anticipada antes de la mediación. Pero si no, si hacemos mediación, podemos hacer Perdón, Ceci. Disculpa.
Perdón, chicas, se corta. Pero bueno, Gracias, repito, se me corta todo el tiempo el internet, es insufrible. sí, estamos haciendo, ahí está el cierre. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias Nancy, lo único que bueno, se nos cortó bastante, así que fuimos escuchándote por parte. A la hacía interesante, ¿no? Para que estén Por el atentos. aporte, muchas gracias. Perdón. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estaba silenciada y yo despidiéndome silenciada, así que bueno, ahora sí hago más resumido la finalización. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los aportes que hicieron cada uno de ustedes, a las doctoras que expusieron y nos iluminaron en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo taller, todavía nos queda un evento más que es sobre Sharentin, así que nos estaremos viendo en este próximo mes. Así que bueno, les recuerdo el tema del Drive que lo pasamos en el chat. Allí vamos a estar subiendo todo el material que nos van a ir aportando las expositoras y ya están los de los talleres anteriores. Con lo cual, ya aclarado esto, recuerden que aquellos que no lo hicieron, presten la asistencia a través del link que se pasó en el chat, por si alguno no lo hizo. Esto más que nada es para el certificado. Y bueno, agradecerles a los participantes y a las expositoras y nos vemos en el próximo taller. Que tengan una linda noche.